Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Loco, ¿no te sobra una moneda? ¿No? ¿Cómo está la economía, Mejor le explica Miguel Giudicati. Bueno, como todas las semanas, pero hoy en particular vamos a tener como poniendo primera, segunda, si querés recién nos movemos. Tenemos la posibilidad de dialogar con Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes, y vamos a hablar de economía, porque, bueno, la semana que pasó merece una especie de balance. Tuvimos retenciones ceros, después duró 3 días y volvimos a retenciones normales. Tuvimos preanuncios de Bessent en Estados Unidos, tuvimos reunión con Trump, se prometió el oro y el moro. Bueno, apareció medio el curandero de los dólares, ¿no? Porque de alguna manera hay algunos parámetros financieros que se acomodaron en mirada por parte del gobierno. Bueno, pero también uno podría pensar un marco de ficción hasta las elecciones. Y un poco de todo eso vamos a tener para mirar para atrás, pero también para mirar sobre esta semana que recién inicia en plena campaña electoral. Miguel, ¿cómo andas? ¿Bien? Buen día, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Semana movida. Sí, muy movida. Sí, movida. Pero fíjate, Pablo, que obviamente ahora le entramos más en detalle a la cuestión, pero todo mucho de expectativas, porque si hay mucho de anuncio, mucho de propuesta de, anuncio de, vamos a apoyar con, concreto poco y nada, salvo anuncios de expectativa, concreto más parecido a estos 7.000 millones de declaraciones juradas presentadas por parte de los agroexportadores, pero las cerealeras, las grandes empresas, no tanto los pequeños y medianos, eso es lo más concreto, y con esos anuncios rápidamente impacto de, yo me estuve fijando ahí entre una semana y otra, el tipo de cambio bajó algo así como 130 pesos, ¿sí? De 1.470 a 1.340, y riesgo país de unos 1.400 y pico a unos 900 y pico, o sea, 500 puntos, solo con anuncios. Claro. Si uno mira... Con promesas. Con promesas. Si uno mira la estructura de la semana pasada, el viernes fatídico de la semana pasada, de la otra semana a esta semana, a estos 10 días, la estructura mucho no ha cambiado. Argentina sigue teniendo los mismos problemas de competitividad, los mismos problemas de mercado interno, los mismos problemas con las inversiones, los mismos problemas con saldo comercial, digamos, los mismos problemas con deuda. Ahora probablemente más agravados si esos anuncios efectivamente se convierten en la práctica, pero estructuralmente no ha cambiado nada para la Argentina. Miguel, lo que ha sucedido es que se frenó, si se quiere, un desbarranco absoluto que se venía. Sí, se frenó un desbarranco, pero con, si se quiere, anuncios y promesas que no tienen que ver con la estructura, ¿sí? No tienen que ver con la estructura porque estructuralmente no va a cambiar nada de estas cosas que mencionamos, de inversiones, saldo comercial, competitividad, tejido productivo, no va a cambiar eso. Si se quiere, ahí un poco con la ayuda y los incentivos que hubo hacia las agroexportadoras, las cerealeras, porque efectivamente hay todo un ruido al interior de la cadena de si el pequeño, mediano, cooperativa y demás recibe algo, muchas fuentes del sector, Carvap, CRA, Coniagro, Federación Agraria, la propia sociedad rural, claro. Están diciendo, medio que nos engañaron porque al pequeño mediano no le llega nada, y esto pareciera haber estado acordado con las cerealeras exportadoras, que son las que hay que tener en cuenta cuando uno dice campo, no es que el campo es todo lo mismo, una cosa es el pequeño mediano, otra cosa es la cooperativa, otra cosa es el que acopia, y al final de la cadena está la gran empresa, que en general es transnacional, que recopila todo ese producto, ese grano, tiene capacidad de sostener o no, y pareciera que esa es la que hizo el gran negocio, porque puso rápidamente las declaraciones ahí en 24, 48, 72 horas, y ahora se lleva el beneficio de esas retenciones cero. Así que hay un poco de ruido al interior de la cadena. Así que en términos de logros positivos, bueno, anuncios positivos para la mirada del gobierno claramente, y como vos decís, se evitó una catástrofe en esta semana que pasó. Bien.
cosas positivas, estos números financieros, ¿sí? Caída del tipo de cambio, caída del riesgo país, bien, que eso al gobierno le facilita mucho el frente financiero en términos de si eso se estabiliza ahí, bien, datos positivos. Después hay que ver las consecuencias. Bueno, ya hay un ruido al interior de la cadena del sector agroproductor, agroexportador. Hay ruido, porque ahí hay pase de factura, no se sabe si alguien sabía, no sabía, los medianos y pequeños parece que no recibieron nada y demás. Y después, Pablo, lo que hay que empezar a mirar es un poquito cómo eso va a impactar en precios, ¿sí? Cómo va a impactar en precio de la canasta básica de alimentos, que tiene fuerte componente de esta cuestión de los alimentos que están vinculados a la agroproducción. Ahí hay algunos comunicados de cámaras de supermercados que están pidiendo ojo con validar traslado a precios. Claro. Y no es un dato menor. Y porque ahí es, en los próximos meses se podría cruzar que posiblemente tengas un aumento del IPC en alimentos exclusivamente, combinado con un repunte de ventas que no avanza, que no repunta. Correcto. ¿No? Correcto. Esa combinación no es para nada buena, es pésima. Y ahí tenés el escenario temido que dicen todos los economistas, repunte de precios que empiezan a empujar la inflación hacia arriba y nivel de actividad de consumo de ventas que no arranca. Te mezcla un poquito de inflación con un poco de estancamiento, ahí aparece esa palabra famosa que es la estanflación, que nadie la quiere mencionar, pero si vos empezás a tener esa combineta de los dos fenómenos, el escenario se le vuelve el mercado interno, sí, porque acá hay que diferenciar frente externo, frente financiero versus mercado interno. Y pareciera que de todas las noticias que ha habido estos últimos 10 días, para mercado interno, poco y nada. Poco y y te nada. digo más, Pablo, si además ya habíamos derrumbado hace algunas notas atrás el mito de destruir el Banco Central. No se destruyó, primero, segundo, se lo dejó funcionando y además se le pide que intervenga con la generación y acumulación de reservas a partir de, por ejemplo, estas liquidaciones de los agroexportadores y que intervenga si hay alguna volatilidad sobre el tipo de cambio. Primer mito desarmado. Segundo mito desarmado, el equilibrio fiscal. Pareciera que ahora no preocupa para nada que esa pérdida de recaudación por las retenciones cero que hubo durante esos 3 días, que algunos calculan, depende de quién calcula, si es Centro Cifra CTA, si es Bolsa de Rosario, si es gente de Carvap, se habla entre 1.500, 1.600 millones de dólares, o sea, 2.5 millones de pesos. No, es terrible. De recaudación que se pierde, pareciera que ahora a nadie le preocupa, y hace 15 días atrás estábamos discutiendo la emergencia pediátrica, la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario, que se decía que no se podía avanzar en visión del gobierno porque descalabraba los números fiscales y no había indicado una fuente de financiamiento. Bueno, parecía que ahí en lo que se le regaló en principio, como dice la cadena, a los agroexportadores, las grandes cerealeras, ahí estaba el financiamiento. Bueno, para algunos sí hay, para otros no hay, decisión política. Miguel, por último, me quedan como interrogantes. Primero, interrogantes que muchos comparten. Nadie sabe realmente si el gobierno de Estados Unidos, que tomó la semana pasada incluso parte de las riendas y las decisiones económicas de la Argentina, va a desembolsar antes o después de las elecciones. Y después escuché mucho esto de que es tanto el descalabro que hay que el gobierno va día a día. Sí. ¿Tenés una mirada similar? Yo creo que sí, Pablo, que van día a día, van viendo cómo van corrigiendo de acá para allá, o sea que el programa macro que tanto se defendió no era tan sólido como parecía, si no hubiesen salido corriendo a pedir financiamiento al Tesoro norteamericano, una. Segundo, si ese financiamiento llega antes de las elecciones, yo creo que va a llegar después, porque ahí los anuncios del secretario del Tesoro fue, si el resultado electoral es positivo, vamos a, y ahí todo lo que se prometió. Yo creo que no va a ser antes, va a ser después, y están tapando baches, si se quiere, en el día a día, semana a semana, a ver, corrijo con esto, corrijo con aquello y demás. Me da la sensación que el descalabro es bastante importante, y es bastante importante ¿en qué sentido? Es en que todo lo que se había previsto o trabajado en el programa con el fondo allá por marzo, abril, para el desembolso inicial,
de tanto de meta de recaudación, tanto de meta de las bandas de tipo de cambio, tanto de la meta de generación de divisas genuinas, la verdad que no se ha podido cumplir, y tiene que ver con lo primero que decíamos, es que las condiciones estructurales que tiene la economía argentina, y obviamente la política económica tiene que hacer frente a eso, no se han resuelto ni en marzo-abril, ni ahora en la actualidad, ni con el resultado electoral del 7 de septiembre, ni con el resultado electoral del 26 de octubre. Esas condiciones estructurales tienen que ver con un programa económico que efectivamente potencie la generación de divisas genuinas y no se olvide de potenciar el funcionamiento del mercado interno, porque si no las inversiones genuinas no te van a llevar, te va a llegar inversión para la timba, digamos, para el carry trade, aprovechar la tasa de rendimiento financiero y nada más, y eso no es sustentable a lo largo del tiempo. Miguel, te mando un abrazo como siempre. Un abrazo, Pablo, un gusto hablar con usted. Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Nos paramos en este comienzo de semana. Si hay un plan económico, ese plan económico hoy es un verdadero Frankenstein. Sí, de terror. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.